bienvenidos a este nuevo capítulo, episodio, canal de YouTube de Escalando por Colombia. Hoy me acompaña Papo y yo soy Ana Mareto, y estos videos que vamos a empezar a hacer es porque queremos hablar de todos los puertos de montaña que nosotros hemos escalado, y en esta ocasión vamos a hablar de uno muy especial en Cundinamarca, que es el Alto del Vino. Así que quédense para que sepan todas nuestras aventuras en este puerto y además algunos consejos y tips a la hora de escalar este puerto de montaña. Bueno, vamos a contarle nuestra experiencia haciendo el Alto del Vino. Listo, Papo, cuéntanos dónde queda el Alto del Vino. Queda al occidente del departamento de Cundinamarca, queda muy cerca de Bogotá, casi que para llegar a la parte más alta es a 30 kilómetros de Bogotá, pero el puerto inicia a 20 kilómetros de Villeta, que queda en la parte baja. O sea, los puertos de montaña inician en una cota y ya uno asciende hasta el pico más alto, que en este caso es por Bogotá. Bueno, y nosotros que venimos más como del centro de Medellín, o los que no vivan en Bogotá, ¿cuál sería ese punto ideal para llegar? Listo, nosotros como veníamos desde Medellín, llegamos a Villeta. Que Villeta es a 6 horas de Medellín en la autopista Medellín-Bogotá. Entonces nosotros llegamos a Villeta, nos quedamos en Villeta y la idea era arrancar desde este municipio, que es más cerca del inicio del puerto. Así es. Bueno, y vamos a hablarles un poquito de qué es Villeta. Villeta es un pueblo súper turístico, y la verdad es que a mí me sorprendió un montón porque habían muchos lugares ricos para comer, también pues como mucho movimiento, y eso que nosotros no fuimos fin de semana sino semana. Y bueno, algo más que quieras agregar como el pueblo, a mí me pareció súper agradable. Sí, lo que yo entendí es que como Villeta es un clima cálido, muchas personas de Bogotá van a hacer turismo en Villeta, que es una región de muchas fincas, clima templadito caliente, es muy agradable. Sí. Nosotros nos quedamos en Villeta, vimos que habían muchas opciones de hotel. Y también como hoteles finca, pues como casa Sí, fincas y eso, entonces no se preocupen porque hay muy buena oferta como para dormir, sí. Y también lugares chéveres para comer, y eso que nosotros, pues Papo es vegano, yo soy vegetariana, y aún así nos acomodamos súper bien. Sí, y para resaltar el cafecito que encontramos en la esquina, Sí. ese fue un punto muy alto de la estadía en Villeta, porque la llegada la hicimos en la tarde y la idea era madrugar a hacer el puerto. Así es. Y bueno, ¿cómo lo encuentran? Súper fácil, en toda la esquina del parque. Es un café súper instagrameable, súper bonito, y creo que es como el único café que hay ahí alrededor como del parque. Entonces, súper recomendado, les quedamos debiendo el nombre. Ahora sí, empecemos este puerto de montaña, y es exactamente donde arranca el puerto del Alto del Vino. Contarles que nosotros lo hicimos saliendo desde Villeta, lo cual fue una Listo. travesía. El punto inicial está muy definido según cómo lo han hecho las personas de Bogotá, pero la mayor dificultad se logra iniciando desde Tobía. Es como a 1 kilómetro de Tobía, que es más adelantico del peaje que queda en esta vía. Si uno lo hace como nosotros desde Villeta, se vuelve una travesía casi de 20 kilómetros hasta el inicio del puerto. Y es 20 kilómetros no planos, sino subiendo y bajando. Son como 4 puerticos corticos, revechos que llamamos en Antioquia. Entonces le da una dificultad en este tramo. Sí. Sí. A mí me dolió muchísimo. Y ahorita vamos a hablar de la experiencia de nosotros subiendo el puerto del Alto del Vino. ¿Quieres empezar? ¿Cuál fue tu experiencia a lo largo de este recorrido? Bueno, que además a nosotros nos marcó 109 kilómetros desde Villeta hasta el Alto y volver. A Villeta. Sí, si lo quieren hacer desde Villeta, son 109 kilómetros. Pero si lo hacen desde Bogotá, que parquean en el Alto y descienden,
el puerto les daría los 38 kilómetros, que es cuando empieza la subida constante. Un punto que marca esta subida es que desde ese inicio, que es el inicio del puerto, está la población de La Vega, que tiene restaurantes, tiene muchas opciones. Entonces, nosotros paramos en La Vega, bueno, esto ya es parte de la experiencia, que hace que uno pueda recargar al principio del puerto y ya avanzar. Mi sensación en el puerto es de un puerto muy largo, muy constante, que desgasta, sobre todo porque es doble calzada y no tiene tanta sombra. A nosotros nos hizo mucho sol, lo cual le metió dificultad a la subida. Bueno, y yo debo agregar que no estaba preparada, como siempre, para este puerto, porque en mi cabeza tenía 38 kilómetros. Yo no contaba con que de Villeta a Tobías había unos repechos considerables. Entonces, y bueno, y que además en el libro decía que la pendiente promedio era el 5.5%. Entonces yo decía, 38 al 5, breve. Y efectivamente el puerto del Alto del Vino se parte como en dos. La primera parte es muy pedaleable, es chévere, uno va como a buen ritmito, pero de la mitad hacia allá ya el sol me había porreado bastante, tenía demasiada sed, pues no sé, era como calor, como sofoco, y luego empieza una pendiente entre el 7 y el 8% constante, y recuerdo muy bien un kilómetro largo al 9%, que ahí fue que me bajé y dije, no más. Creo que nunca me habías visto caminar. No, eso fue épico. Pero cuenta tu experiencia. Yo me adelanté para hacer una toma de dron. Cuando paré, estaba levantando el dron, veo a Ana en la curvita, o sea, no faltaba nada para que llegara caminando. Entonces, bueno, eso fue hasta charro porque pues ahí nos faltaba prácticamente 4 kilómetros. Entonces era muy poquito lo que ya faltaba por llegar. No, y ahí te dije, me voy a devolver. Sí, no, pues es que es normal porque es un puerto muy largo, que si uno no está preparado mentalmente, se le puede hacer mucha dificultad. Que eso fue lo que me pasó a mí, porque yo decía, pues ya llevamos más de 45 kilómetros y nada que llegamos. O sea, para mí me faltaba una eternidad en ese puerto de montaña. Pero lo que sí se resalta es que de la segunda parte hacia arriba, las postales son muchísimo más bonitos, el día como estaba soleado, súper lindo, aunque ya esos últimos 4 kilómetros nos tocó con bastante neblina, entonces también era como épico y yo solo rezaba con que no lloviera. Pero fue bonito, en general me sentí súper segura en los momentos en que Papo se adelantaba, entonces para mí yo no llevaría como acompañante porque además la berma es súper amplia. No, y un punto a favor es que en toda la subida hay demasiados paraderos. Entonces, no solo en La Vega, o sea, casi que desde el inicio a La Vega, los primeros 20 kilómetros, no tiene muchos restaurantes, aunque los hay, pero de La Vega en adelante sí hay demasiados paraderos donde uno puede parar a consumir, pues a comprar agua y otras bebidas que le ayudan y consumir también comida. Bueno, y la llegada. No, la llegada es maravillosa, pues es muy bonita. Sí, la verdad es que cuando uno ya ve como Alto del Vino es como que, ay, qué descanso. Hay una parte porque al final está una población que me pareció que llamaba El Vino. Creo que sí. Que ya empiezan los restaurantes que llama El Vino, que ya uno cree que ya está llegando, pero ahí es donde faltan esos 2 kilómetros y ya nos tocó con neblina. Sí, entonces, sí. Bueno, en Alto del Vino hay una tiendita, entonces ahí venden aguapanela con queso, bocadillo con queso, mejor dicho, todo lo que necesita un ciclista. Ahí recargamos y la verdad que se sintió como que ya el cuerpo necesitaba algo de energía. Y un dato ahí pues como que nos describieron en Instagram era que nos contaban que el Alto del Vino tiene como 3 niveles. Entonces si están empezando, es hasta la báscula. Sí. Medio es hasta La Vega. Hasta La Vega. Y super pro hasta Villeta, o sea que me siento super pro. Sí, no, lo hace muy duro y por eso pues dio la dificultad al final.
Listo. Y ya aquí vamos para la penúltima parte, que es la altimetría. El alto tiene 38.5 kilómetros, 5.5% de pendiente promedio, 10% es la pendiente máxima. A nosotros, o bueno, el puerto tiene 1980 metros de desnivel positivo, pero a nosotros nos marcó 2900 con esa ida y regreso hasta Villeta, y en general y en total nos marcó 109 kilómetros y estuvimos 6 horas 40 en movimiento. Ahora sí, conclusiones. Papo, conclusiones, recomendaciones de El Alto del Vino. ¿Qué recomendación darías? No, la recomendación es que es un puerto que pasa a los dos climas. Nosotros salíamos desde Villeta, yo no llevé chaqueta. Uno llega a los 2800, casi a los 2900 metros. Hace mucho frío en el alto, entonces sí, casi que uno para devolverse o para esa parte necesita chaqueta. Que y me si tienen cuellito. Y cuellito, sí, ¿no? Y más guantes, todo. Me imagino que la gente de Bogotá ya viene preparada porque sí, arrancan en frío, pero es muy importante que la gente que arranque desde Villeta les va a hacer calor por la mañana y es bueno que sí, empaquen la chaqueta para el alto. Sí. Otra recomendación, hidratarse súper bien. Yo creo que es clave. Nosotros nos hidratamos con sales de Oxport porque al inicio hay mucho calor, mucho bochorno, ya al final es como ese frío, pero si uno alcanza a llegar como al Alto del Vino bien hidratado, no va a sufrir como ni calambres, ni ese agotamiento. Entonces eso fue súper clave para nosotros. Otra recomendación. Si lo hacen desde Villeta, prepararse porque el regreso también es duro. Sí. Después de uno pasar la Vega, que viene bajando, que creo que hicimos récord en los 40 kilómetros más rápidos, PR en los 40 kilómetros más rápidos, porque es una bajada constante. Son 40 kilómetros doble calzada que permite uno muy buena velocidad. Nos tocó seco. Sí. Menos que con lluvia o con una neblina, que el piso esté más húmedo, debe ser peligroso. Sí. Nos tocó seco, entonces pues, por eso llegamos a tener PR. Ya la bajada fue continua y a rematar con esos repechos finales hasta Villeta que tocaba seguir subiendo. Sí, total. Sí, que no perdonan. No. Bueno, recomendación para mí es como en la bajada sí ser muy cuidadosos, aunque tiene doble calzada, pues y no confiarnos tanto, sino hacerlo siempre como muy prudentes. Y bueno, esas para mí ya es como las recomendaciones. Si ustedes tienen más recomendaciones, las dejan ahí en los comentarios. Algo para notar es que el pavimento en todo el recorrido fue muy bueno, no encontramos huecos, que eso lo hace muy peligroso. Es una vía en muy buen estado, entonces es algo muy positivo de este puerto. Listo, muchas gracias. Y a ustedes no olviden suscribirse porque vamos a seguir subiendo estos videitos comentando cómo nos fue en cada uno de los puertos con datos bien chéveres para que ustedes también se preparen antes de asumir ese reto. Así que suscríbanse y si les gustó este contenido, por favor, compártanlo con sus amigos. Bueno, que disfruten el Alto del Vino cuando lo hagan. Chao. Chao.